El gobierno mexicano perdió tan solo en el año 2025 alrededor de 123,000 millones de pesos por el llamado huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles y evasión de impuestos que ha sido una constante en las diferentes administraciones, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Energía. Vamos a platicar con Francisco Barnés de Castro. Él es miembro precisamente del Observatorio Ciudadano de Energía. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Tal Darío, mucho gusto en saludarlos. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Francisco. Buenas ¿Qué tardes. tal, Rogelio? ¿Qué nos puedes compartir, además de este enunciado, sobre lo que ha encontrado el Observatorio Ciudadano de Energía? Bueno, el estimado de los más de 120,000 millones de pesos es para todos los tipos de robo de crudo, de combustible y de importación ilegal. Es la suma de los tres, lo que estamos estimando. Eh, y en realidad los tres se han incrementado de manera importante en los últimos 3 años. eh, y Están sangrando las finanzas públicas, tanto las de Pemex como las del gobierno federal. ¿Esto quiere Eh, decir que el combate al huachicol pues no ha surtido efecto, en realidad? pues a lo mejor lo está conteniendo, pero no lo está resolviendo, desafortunadamente. Y este gobierno sí ha tomado medidas mucho más efectivas que el anterior para efectivamente empezar a combatir el huachicol, o el robo y la importación ilegal. Ahora, se armó un esquema tan grande, tan desmesurado para un robo de esta magnitud a la nación, que implica una enorme colusión de altos funcionarios del gobierno, de empresas que participan en este negocio y de crimen organizado. Eh, a desarmar esto es la única manera en que vamos a poder pararlo, porque si seguimos únicamente parando en aduana los eh, eh, camiones que pasan de manera ilegal ocasionalmente, y detener a los segundos, terceros o cuartos en la operación, que son los que están presentes cuando detectamos que hay gasolina o diésel robado o de contrabando en almacén. eh, Estamos tratando de contener un poco el problema, pero no vamos a acabar de resolverlo. Eh, Por supuesto. Francisco, ¿y cómo impactó todo este huachicol en todos sus tipos, en todas sus variedades, como nos los comentas, a las finanzas de Pemex? Mira, el primero es el robo de crudo, que había desaparecido, se había minimizado por muchos años. Apareció un poco en el gobierno de Peña Nieto, sobre todo en los últimos 2 o 3 años. Se había frenado y volvió a aparecer en el 2023, y ha crecido los 3 últimos años. Estamos hablando de que desaparecen de las cuentas nacionales arriba de 50,000 barriles diarios. Y las cuentas son muy sencillas de hacer: es cuánto crudo y condensado produjimos en el país, que son cifras oficiales que están abiertas al público. Cuánto de estos crudos y condensados se fueron a proceso a las refinerías, y cuánto exportamos. Si el primero no es igual a la suma de los otros dos, si no hay una enorme diferencia sistemáticamente todos los años, pues es robo de crudo, o una desaparición inexplicable en las cuentas nacionales. Si las cantidades fueran pequeñas, es cambio de inventarios, es simplemente estamos sacando, estamos metiendo al almacén alguna cantidad al cierre de las cuentas nacionales. Pero cuando estamos hablando de 53,000 barriles por día, que es la desaparición de crudo en las cuentas nacionales del año pasado, pues estamos hablando de un robo sistemático. Y coincide además con las eh, denuncias en Estados Unidos de que México ha estado exportando, o de México ha estado saliendo crudo que se importa de manera ilegal a Estados Unidos para ser procesado en las refinerías norteamericanas. Y esto sí coincide además con el
contrabando de gasolina y diésel, pues quiere decir que encontraron una mucho mejor forma de hacer negocio que solamente comprar gasolina y diésel en el mercado norteamericano y traerlo de contrabando para ahorrarse el IEPS y el IVA. Aquí, además de todo, se ahorran la materia prima porque se le están robando del país. ¿Cuál es el perjuicio para Estados Unidos? Porque ya ves, Francisco, que hay ya investigaciones de parte de las agencias de seguridad de Estados Unidos respecto de este fenómeno del huachicol que se cristaliza en México, pero ¿cuál es el impacto que tiene para Estados Unidos? Financiero poco, porque estamos mandando a maquilar un crudo de manera ilegal, estamos aumentando la capacidad de algunas de las refinerías del país, eh, y probablemente en algunas de las cuentas públicas quizás de impuestos que se debían haber pagado, no mucho más que eso. En cambio, para México, el robo de crudo representa para Pemex una pérdida del orden de 20,000 millones de pesos el año pasado solamente, 1,200 millones de dólares. Exactamente. Adicionalmente a esto, de los 50,000 barriles de crudo que desaparecen de las cuentas nacionales, desaparecen también del orden de 65,000 barriles, o 60,000 barriles entre gasolina, gas, diésel y gas LP. Entonces, estamos hablando de cerca de 60,000, 56,000 barriles o 58,000 barriles diarios que que también desaparecen de las cuentas. Y esto es, el cálculo también es sencillo, es cuánto produce Pemex, cuánto importa, cuánto exporta y cuánto vende. Y esto debe cuadrar razonablemente bien. Si además de todo descontamos el autoconsumo, un estimado autoconsumo de diésel para hacer las cuentas más conservadoras, pues estamos hablando que se robaron el año pasado 23% de la producción de gas LP, 5% de la producción de gasolina y 10% de la producción de diésel. Y esto tiene otro doble impacto, ahora sí, para el Pemex y para la Federación. Para Pemex estamos hablando de 35,000 millones de pesos al valor de venta que tiene Pemex de esos productos. La mitad al valor de costos directos de producción, que es lo que reporta Pemex en sus estados financieros. Pero si lo valoramos al valor de venta, que es como creo que habría que valorarlo, estamos hablando del orden de 35,000 millones de pesos directamente a Pemex. Y para Hacienda representan otros 26,000 millones de pesos en pérdida de IEPS y de IVA. Sí. Francisco, ¿y cómo comparar estas Además cifras? de todo, Sí. importamos ilegalmente, seguimos importando, ya no por buque, afortunadamente, aparentemente, pero sí por ferrocarril o por ruedas a través de la frontera. Estamos importando del orden de 60 y tantos mil barriles al día entre diésel y gasolina, de un producto que allá se declara oficialmente como exportación de diésel o de gasolina en los informes oficiales del gobierno americano que salen para México, y aquí simplemente el total del volumen que reporta Estados Unidos de exportación es menor, el oficial, porque una parte lo estamos importando bajo el otro nombre y por tanto estamos evadiendo el pago del IEPS y seguramente minimizando el pago del IVA. Y aquí estamos hablando de otros 40,000 millones de pesos que le están pegando a Hacienda. Estas En pérdidas total, millonarias. suma de todo Sí. esto, que es un estimado que creo que es conservador, estamos hablando de más de 120,000 millones de pesos de daño al patrimonio nacional. Poco más de 55,000 millones de pesos para Pemex y más de 65,000 millones de pesos para Hacienda. Exactamente. Francisco, ¿y cómo comparar estas pérdidas multimillonarias con lo que se le ha inyectado a Pemex para, pues, de alguna manera pagar sus deudas y enderezar su balance? Pues mira, es fácil compararlo. El año pasado, Pemex le pagó al gobierno federal cerca de 200,000 millones de pesos en derechos e impuestos por lo que le corresponde a la nación, por el valor del petróleo y
el condensado y el gas que extrajo Petróleos Mexicanos, que es propiedad de la nación, y que al ponerlo en venta le corresponde, al sacarlo, le corresponde a la nación un derecho que está cobrando ya muy reducido. Y estamos hablando de 200,000 millones de pesos que se aportaron al fisco. Y el Estado le inyectó 400,000 millones de pesos de capital, del cual una parte impactó en la reducción de deuda a Pemex, y otra parte se perdió en gastos de operación de Petróleos Mexicanos. Entonces, son cifras que son más o menos del mismo orden de magnitud, Bien. las que estamos hablando. Pues Francisco Barnés de Castro, miembro del Observatorio Ciudadano de Energía, te agradecemos mucho la entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Buena tarde.